El pasado viernes y dentro de los términos legales, el Poder Ejecutivo del Estado de México publicó el decreto por el que se emite el Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029. Y en el estudio le agradezco, me acompaña el doctor Arnulfo Valdivia Machuca, vicepresidente del Consejo Mexicano Empresarial de Comercio Exterior, Innovación y Tecnología, para analizar este documento que establece el rumbo de la política pública en nuestro estado para los próximos 5 años. Buenas noches, doctor. ¿Cómo estás, mi Ray, querido? Qué gusto saludarte, maestro y amigo, además. Te agradezco mucho, como siempre. Ya sabes, yo también te traigo acá en el corazón, amigo mío. Y bueno, pues mira, 296 páginas, 296, un documento que normalmente es más o menos de este calibre, que establece, derivado de los foros de consulta que se hicieron, en los que incluso estuviste como conferencista en alguno de ellos, los llamados ejes del cambio, 4 ejes y 3 ejes transversales. Algunos, ¿verdad?, como el primero, que habla del eje de cero corrupción y gobierno del pueblo para el pueblo, o llamado el Estado de Derecho y Austeridad. El eje 2, bienestar ambiental y acceso universal al agua. El eje 3, empleo digno y desarrollo económico. Y el eje 4, bienestar social. Particularmente le quiero advertir a nuestra audiencia que requeriríamos al menos 3 horas para analizar los ejes del cambio y los ejes transversales, y nos enfocaremos en esta ocasión al jefe del empleo digno y desarrollo económico, o evidentemente también para aprovechar la presencia del doctor Arnulfo Valdivia. Doctor, derivado de los foros de consulta, evidentemente son aspiraciones, anhelos, se establecen estrategias alrededor de estos ejes del cambio. Así es, Ray. Mira, yo destacaría, la verdad es que creo que es un buen plan de desarrollo. Me parece que se consultó y dentro del propio plan está plasmado, tuve la oportunidad de leerlo el fin de semana y me parece que dentro del propio plan está plasmada esta convocatoria amplia que hubo, pues tú y yo fuimos testigos, pero además creo que hubo también participación muy interesante, y lo sé también, de universidades, de individuos que decidieron mandar una ponencia. Veo un plan robusto, veo un plan interesante, y creo que hay una parte que me gusta mucho, que es innovadora, que tiene que ver con el hecho de que, por lo menos en principio, parece que hay la voluntad de cumplirlo. Y lo digo con todas sus letras, porque creo que sabemos que, pues desafortunadamente, los planes, tanto municipales como estatales en el pasado, han sido muy objetos decorativos a lo largo de todo un sexenio. Ahí en los libreros, ¿no? En todos los libreros de todos los servidores públicos. Y hay algo de este plan que me gusta, y que es dos temas fundamentales. El primero, indicadores, Ray, indicadores de resultados que y el segundo, que esos indicadores, por lo menos en lo que dice el plan, y yo estoy confiado en que así podrá ser, van ligados a un tablero de control que estará directamente en la oficina de la señora gobernadora, lo cual te garantiza mínimamente que por lo menos se vaya viendo el avance de esos indicadores. Y como son indicadores, y también están especificados, no medidos por el propio gobierno del Estado, que ese es el otro error, cuando tú vuelves juez y parte a la persona. Es decir, yo te voy a medir por lo que tú me digas que hiciste, pues siempre me vas a decir que lo hiciste bien. En este caso son indicadores, digamos, imparciales, medidos por instituciones y organismos nacionales e incluso internacionales, vinculados incluso a los organismos, a los ODS, ¿no? a los metas de desarrollo sustentable de la ONU. Y esto, pues mira, por lo menos garantiza, creo que es un plan bien intencionado para mover las agujas del desarrollo. Creo que ese es el tema fundamental. Un plan que no te mueve la aguja, pues no sirve para nada, ¿no? Sí, sobre todo cuando me parece también que al haberlo leído, mi querido doctor, el diagnóstico, pues evidentemente parte justamente de los datos, no de relatos. Y en ese sentido, pues sí, es de reconocer también que el diagnóstico, al menos en este eje que estamos analizando, se ha perdido competitividad. Tenemos una economía muy concentrada en servicios, 2/3 de la actividad económica se explican por el sector servicios, 27% por el industrial, un sector primario del 1.3, muy pequeñito, hay pobreza laboral,
Hay también una caída fuerte con respecto a nuestros principales competidores, que son Jalisco y Nuevo León, en términos de atracción de inversión. Totalmente. Así es, Ray. Mira, hay que ser sinceros, y esto no estoy tratando de ser, digamos, ni tratando de quedar bien, ni tratando tampoco de dramatizar nada. Pero ahí están los números. Los números son los números y los números son fríos. Mira, el Estado de México, que históricamente había sido el Estado, pues, el principal atractor de inversión nacional y extranjera, una potencia económica que en algún momento llegamos a representar el 14% del Producto Nacional Bruto. Sí. Y ahora el 9%. Hoy somos el 9%, pero además hay un tema. No solo somos el 9%. Estados que, por ejemplo, como Jalisco, como tú lo has dicho, que representaban el 3 o el 4%, hoy representan el 6%. Y estados como Nuevo León, que representaban el 6%, hoy están en el 8%, lo cual significa que la diferencia relativa que nos separaba de ellos se ha reducido. Mira, el año pasado, Ray, de los 10 grandes proyectos de nearshoring o de relocalización que hubo en México, los 10 más grandes, ninguno estuvo en el Estado de México. Sí, incluso uno de ellos, y digo, yo no menosprecio claramente, pero uno de ellos incluso estuvo en Yucatán. Y no es que yo desprecie a Yucatán, no. Es que simplemente es una competencia. Las condiciones de competitividad, de mercado, de acceso, de infraestructura en Yucatán, es que todavía hace 10 años eran kilométricamente distintas a las del Estado de México. El Estado de México era una potencia, perdimos competitividad, pero había otra cosa. Hay áreas en las que no estamos insertos, es decir, las áreas de gran crecimiento, porque el tema es que tú te tienes que preocupar por los empleos que hoy tienes, pero también tienes que preocuparte por crear los que todavía no tienes. Y aquí, en el Estado de México, no hay nada de robótica, no hay biotecnología, no hay inteligencia artificial, no hay los sectores de gran crecimiento, ¿no? Sí. Y tenemos, sectores tractores muy importantes como la industria farmacéutica, la industria automotriz. Somos número 1 en producción de muchas cosas, pero no de las nuevas. Y el otro problema es que incluso esos clústeres que ya tenemos conformados han dejado de ser competitivos. Es decir, las nuevas fábricas de esas mismas empresas están en San Luis Potosí, están en Nuevo León, están en Jalisco, están en Coahuila o están en Chihuahua o en Baja California, no aquí. Esas son cosas que me parece que el plan reconoce. Y pues ahora sí que, como dicen por ahí, ¿no? Como los alcohólicos, ¿no? El primer tema que tienes que hacer para resolver tu problema es reconocerlo. Claro, ¿no? Claro. En ese sentido sí también estoy muy de acuerdo contigo. Incluso, bueno, cuando en el repaso que se hace aquí de las estrategias que habrán de implantarse y desde luego también con una serie de acciones, se reconoce justamente esto, es decir, este paso a la 4T, pero que aquí es la cuarta transformación industrial que tiene que ver con esto. Mira, estamos en medio de una vorágine de desarrollo que tiene que ver con la industria tecnológica, fundamentalmente. Sí. Yo te lo voy a poner muy claro y lo digo, perdón que lo diga aquí en público, lo voy a decir abiertamente. Yo soy emprendedor, yo tengo una empresa tecnológica que llevo unos meses creando. Me ha sido imposible encontrar, así sea, un coworking decente en la zona metropolitana de Toluca. Entonces no puede ser que ciudades como Querétaro, ciudades como Puebla, ya no me voy a meter a Ciudad de México o a Monterrey o a Guadalajara, porque no, tengan incluso espacios dignísimos, no voy a decir marcas, pero sí tienen coworkings de empresas internacionales. Un concepto de tecnópolis. Un concepto donde además no solo tienes, digamos, emprendedores en un espacio, digamos, donde pueden fincar su empresa y tener una dirección fiscal y todo, sino que además los tienes conviviendo y compartiendo con otros emprendedores, los tienes compartiendo con grandes empresas, ¿no? Con las grandes tecnológicas que dan ahí conferencias, entonces lo que creas es un ecosistema emprendedor. O sea, no se trata de un coworking, se trata de un ecosistema. Aquí no existe. Y difícilmente en las zonas, digamos, que tienen esa ocasión, que tú podrías decir, bueno,
el corredor del Valle de México tiene más o menos esa vocación. Pues sí, pero tampoco tiene un ecosistema. Tendrá algunas instalaciones. Si acaso. Pero no hay un clúster. Tú eres un experto en clústeres. Sí. No hay un clúster tecnológico en el Estado de México. Aquí se reconoce que debe conformarse. Sí, de ahí de que justamente entre esas propuestas, bueno, pues yo agradezco mucho también la invitación que me hicieron junto contigo en alguno de los foros, donde pues estas propuestas justamente sobre la clusterización de la economía, pues están aquí, documentadas desde hace 10 años. Imagínate. Y debo decirte que es primera vez que en un plan estatal de desarrollo yo veo las referencias justamente a que hay que clusterizar la economía. Y déjame preguntarte otra cosa, mi querido doctor. En materia de la informalidad, el Estado de México reconoce también aquí 55% de informalidad, 45% de formalidad, y tú justamente en el foro expresabas de que para esto, si bien es que no hay recetas de carácter ortodoxo, sí se puede hacer un traje a la medida para combatir la informalidad. Mira, claro, Ray, a ver, lo que pasa es que, la informalidad le trae una serie de consecuencias negativas. Mira, deja tú simplemente al Estado, en términos de recaudación, en términos pues digamos, de estructura económica, de aportación, de impuestos, pero a la propia persona que está viviendo la informalidad. Es decir, son personas que no tienen acceso a seguridad social, que no están construyendo un fondo de retiro para su vejez, que además cobran en efectivo y cuando se suben al camión los roban 3 veces a la semana porque no tienen acceso a un sistema digital de bancarización. Y entonces, pero además hay una tragedia todavía más grande, y que es que, mira, la informalidad de subsistencia es algo que yo puedo entender. Una persona que no tiene para comer y que abre su garage y pone un comal y se pone a vender comida porque realmente no tiene ingreso y no tiene trabajo. A ver, yo lo hice cuando estaba joven. Yo, ¿no? Se divorciaron mis papás, yo tuve que abrir literalmente mi garage y ponerme a vender hamburguesas porque no teníamos ingreso. Ese es un tipo de informalidad. El problema es que hoy nos enfrentamos a verdaderas mafias de la informalidad, porque el señor que está vendiendo lentes chinos en la calle, nunca en su vida ha importado un lente chino. Eso lo importan los grandes introductores, que por lo general además son contrabandistas, o sea, no son lentes legalmente importados. Y ese señor que está ahí no es un trabajador informal de subsistencia, es un empleado de un introductor, además la mayoría de las veces ilegal, es decir, con mercancía ilegal, o sea, más que un introductor, un contrabandista. Y ese tipo de informalidad le hace mucho daño al Estado, a varios niveles. Entonces, vuelvo a lo mismo. Yo lo que veo aquí también, y veo un reconocimiento de esto, y veo además un plan, un proyecto. Tendremos que esperar los programas sectoriales. Eso es, vamos a hacer eso. Que evidentemente aterrizarán esto en medidas más concretas. Digamos, aquí hay medidas generales y ya vendrán los programas sectoriales de las distintas secretarías para aterrizarlo. Pero yo te puedo decir, mira, en principio veo un reconocimiento honesto de la situación, digamos, de pobre competitividad de este Estado. Veo también medidas serias para poder enfrentarlas. Y repito, y esto no me voy a cansar de repetirlo, por primera vez veo indicadores reales y veo un tablero de control, Ray. Y que les daremos un tablero de control que además será público y se le podrá dar seguimiento, y además, repito, no generado a partir de quien lo opera, sino de indicadores que o se mueven o no se mueven, ¿no? Pues, ¿qué te parece, mi querido doctor, si hacemos compromiso para que en cuanto salgan los programas sectoriales podamos conversar, sobre todo de aquellos donde pues tu papel en COMCE es determinante para gestionar que la política pública se aterrice? Con el mayor gusto. Nos faltó hablar de lo internacional, que es lo que me toca, y lo haremos con mucho gusto. Claro que sí, Ray. Muchas gracias. Bueno, mire, pues de esta forma, pues le agradecemos muchísimo al doctor Arnulfo Valdivia haya estado con nosotros en el estudio para revisar de manera inicial el Plan Estatal de Desarrollo 2023-2029. Lo esperamos el próximo martes aquí con más Cuentas Claras en Mexiquense TV, canal 34.2 de la televisión digital en todo el Estado de México y la Ciudad de México. Buenas noches.